Latinoamérica. Wow, wow, junto a Daniel Pereira. Hola, ¿qué tal Latinoamérica? Yo soy Daniel Pereira y desde ya le damos inicio acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de las redes sociales, acá en latino, Daniel Pereira TM. Ustedes se preguntarán por qué te pintaste la barba de colores, y yo dije, bueno, voy a entrevistar hoy a Anses y quiero tener una barba acorde a este personaje. Okay. Hoy jugamos a los coloridos. Mira, bienvenido acá en Latinoamérica. Okay. ¿Qué es lo mejor de ser latino? Lo mejor de ser latino, en dado caso, en mi caso, de ser venezolano, es que nosotros tenemos las mujeres más hermosas de toda Latinoamérica. Y disculpen la modestia, pero es que hay que decirlo porque es la verdad. Es que yo siento que por lo menos Venezuela tiene las mujeres más hermosas del mundo. Además que Venezuela tiene demasiado, pero demasiado potencial por donde lo vean. Totalmente, porque aquí hay talentos que han recorrido el mundo y nos siguen representando ahorita a nivel mundial. Por lo menos tu nombre es un poco extraño, Anses. ¿Qué significa ese nombre? Mira, eso es una historia bastante larga porque yo cuando tenía 13 años yo empecé como cantante. Okay, me indujo así como que siempre me llamó la atención el mundo artístico, y en ese entonces yo quise entrar como en el mundo del rap. Dije, bueno, nada, ¿qué nombre puedo utilizar? En ese momento me había puesto Ancestral. ¿Por qué? No sé. Me bauticé así tal cual porque en ese momento me llamaba bastante la atención lo que era la espiritualidad. Y entonces nada, la gente como siempre es floja, le gusta utilizar diminutivo. Y entonces la gente en vez de decirme Ancestral me decía Anses. Y al transcurrir el tiempo como que fui desarrollando mi mundo artístico y dije, ¿por qué no puedo usar ese nombre? Ya que la gente lo asoció, lo reconoció. Y me quedé Anses. Lo que hice fue agregarme mi apellido y así nació esa palabra. ¿Y por qué dejaste la parte musical si iniciaste de esa forma? Porque no sé, yo sé, digamos que cuando uno está en esa etapa de los 13 años, uno anda en un descubrimiento de realmente qué quiere uno. O sea, realmente mi mundo siempre ha sido artístico en el sentido de que engloba lo que es teatro, música, literatura, todo lo que tenga que ver con esas áreas siempre me llamó la atención. De hecho, siempre cuando yo entré a la universidad empecé que sí con diseño gráfico, luego me cambié que sí para teatro, luego de teatro para música y terminé estudiando artes plásticas. Empecé a estudiar lo que fue la fotografía y me casé con la fotografía. Me llamó bastante lo que era captar e inmortalizar cualquier momento, ¿okay? El poder comunicar, el poder inmortalizar cualquier situación. Ahí fue donde empezó el desarrollo y dije, nada, me encanta este mundo. Pero, ¿cómo haces para pasar de la fotografía ya a lo que son las redes sociales? Porque yo pienso que cuando eres fotógrafo como que te dedicas netamente a eso. Es una historia larga porque en ese momento, en los mediados de 2015, la gente empezó a migrar demasiado y empezaba a decir que Europa, Estados Unidos, cualquier parte del mundo era hermosa. Y yo decía, ¿por qué no lograr lo mismo con mi ciudad, con mi país? Ahí es donde yo empiezo a retratar la ciudad, en esos lugares icónicos, donde la gente poco transcurría, que eran los barrios, lugares así, donde la gente vivió la mayor parte de su vida. Es ahí donde yo empiezo a retratar la ciudad y ese contenido se empieza a hacer muy viral. Yo empiezo a descubrir una fórmula, la fórmula del sentimiento, que vendría siendo la nacionalidad y la nostalgia, porque cada vez que yo subía una foto empezaba a hacer un estudio de los comentarios. ¿Qué decían los comentarios? Yo me acuerdo cuando yo pateé esa calle, no sé qué cosa, entonces ya yo empecé a identificar como que esto tenía un valor simbólico mucho más potente. Es ahí donde yo empiezo a recorrer toda Caracas a nivel fotográfico. Empiezo a retratar lugares, barrios, personas, sentimientos, historias. Entonces era que si la fotografía del barrio y retrataba la que vendía las empanadas. Y resulta que esa que vendía empanadas tiene 20 años vendiendo empanadas ahí. Entonces la gente te decía, pero ahora no sé qué cosa, el Toñito, ¿qué tal? Y ya tú empezás a detectar e identificar cuál iba a ser tu siguiente fotografía. Entonces ibas y retratabas al otro señor y resulta que el señor era ícono de ese lugar. Nosotros hemos tenido íconos en la ciudad que nosotros no los identificamos porque realmente no los conocemos. Pero una persona que vivió 30 años en su barrio sabe que ese señor duró 30 años ahí pateando calle y se volvió ícono porque en su infancia significó algo. Entonces ahí fue donde yo empecé a desarrollar el tema de la fotografía a profundidad y me incluyo en el tema de las redes sociales, donde yo digo, tengo que ir más allá. Es ahí donde yo empecé a hacer videos, pero videos en mi moto recorriendo la ciudad. Entonces ya no era la foto de los lugares, sino los recorridos de los lugares. Entonces la gente empezó como a sentirse más identificada con el contenido y es ahí donde cada vez me voy más allá. Empezó a entrar este fenómeno llamado TikTok. Okay. Y mucha gente empezó a hacer lo mismo, empezó a hacer recorridos en moto por Caracas porque vio que era algo que funcionaba y que a la gente le gustaba. Y yo dije, hey, ya que la gente está replicando esto, yo tengo que darle mi firma.
mi firma donde la gente sepa de que es un contenido que yo creé. Y es ahí donde decido yo aparecer en los videos y en vez de hacer un recorrido, empiezo yo a contar una historia. Contar una historia de, bueno, vamos a visitar tal lugar y vamos a contar cuál es mi experiencia en tal lugar. Entonces ahí fue donde se fue desarrollando este contenido de redes sociales, donde yo ya no era el que recorría los lugares, sino que los contaba. Como una experiencia tipo blog, turística, urbana, de lugares poco transcurridos que también se pueden conocer. Y a la gente le fue gustando. Y a la gente les fue gustando. Pero por lo menos a mí me llama la atención el caso de la fotografía, porque cuando comienzas a sacar como que fotos a los lugares icónicos de Caracas, la gente se identificaba mucho, sobre todo los venezolanos que están en el extranjero. Pero ¿cuáles consideras tú que fueron esos lugares como que la gente se conectó más? Que te decían como que wow. Mira, yo cuando empecé la fotografía siempre lo vi como una forma abstracta y artística. La gente muchas veces ha descalificado o señalado al barrio como algo muy feo, que realmente sí puede considerarse, pero realmente yo a veces veo que en mi fotografía es arte, porque tú te pones a componer la fotografía en tantas casas, por ejemplo Petare, y te pones a dar cuenta de que es algo que llama bastante la atención. O sea, es un barrio que tú dices, ¿cómo lo construyeron? ¿Cómo la gente llegó hasta la punta de la montaña para construir una casa? Entonces ahí poco a poco fui contando una historia. Luego me atreví a subir a la Torre de David en ese momento cuando se podía. Es una torre que está abandonada actualmente, pero cuando tú subes al helipuerto te das cuenta que tienes una fotografía a 360. Puedes ver toda la ciudad de Caracas. Y ahí fue donde yo realmente generé un gran impacto, nada más por la cantidad de información que había al retratar los diversos lugares, tanto oeste, este, y te das cuenta que contrasta, o sea, hay dos caras en la ciudad. O sea, la Torre de David fue ese ícono. Nos toca hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Recuerda interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @DanielPereiraTM, Anses Díaz. Ya regresamos con mucho más de acá en Latinoamérica, donde nace el sabor. Acá en Latinoamérica.